En las cercanías de Belén, en medio del calor abrasador del desierto y la inmensidad de arena bajo el sol implacable, se vivía un momento desgarrador. Raquel, la amada esposa de Jacob, enfrentaba los dolores del parto de su segundo hijo. Sus gritos de dolor rompían el silencio del paisaje y resonaban hasta las tiendas de la caravana que acompañaban a Jacob. Él, que había esperado tanto para formar su familia, ahora observaba impotente la lucha de la mujer que tanto amaba. Cada instante parecía una eternidad, mientras el sufrimiento de Raquel solo aumentaba. Hasta que, en un último esfuerzo, trajo a su hijo al mundo. El débil llanto del bebé recién nacido rompió el silencio, pero fue seguido por el último suspiro de Raquel. Jacob, consumido por una tristeza profunda, quedó dividido entre la alegría de recibir a Benjamín y el dolor insoportable de perder a su amada. Raquel partió sin poder ver crecer a su hijo, dejando una huella imborrable en Jacob y en toda su historia. Pero, ¿qué ocurrió realmente con Raquel? ¿Su muerte fue solo consecuencia de las dificultades de un parto o había algo más en esta historia? La Biblia, en pasajes como Génesis 35, ofrece simbolismos y misterios que nos invitan a reflexionar. ¿Acaso las decisiones de Raquel y su trayectoria con Jacob desempeñaron algún papel en este desenlace? ¿O existía un propósito mayor, oculto en los detalles de esta narrativa? Sumérgete conmigo en esta emocionante historia. No se trata solo de los eventos visibles, sino también de los aspectos espirituales y emocionales que rodearon la vida y la muerte de Raquel. Ella es una figura destacada de la Biblia, y su historia revela un amor que supera barreras, sacrificios y desafíos. Todo comenzó cuando Jacob, huyendo de la ira de Esaú, dejó Canaán en busca de refugio y una nueva oportunidad. Emprendió un largo viaje hasta Harán, donde vivía su tío Labán. Este viaje no fue solo físico, también fue un camino espiritual, cargado de las promesas de Dios. Al llegar a la región de Padán Aram, Jacob encontró un pozo, lugar de reunión de pastores y sus ovejas. Y fue allí, en ese sencillo escenario, donde vio a Raquel por primera vez, cuidando de los rebaños de su padre. En ese instante, algo profundo e inexplicable ocurrió. Si quieres descubrir más sobre esta increíble historia, acompáñame en este vídeo. Vamos a desentrañar los detalles, los simbolismos y las enseñanzas que la vida de Raquel tiene para ofrecernos. Y no olvides suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Raquel era hermosa, y su serenidad llamó la atención de Jacob desde el primer momento. Quería impresionarla. Así que, cuando vio aquel pozo cubierto por una piedra pesada, tomó la iniciativa. Con una fuerza impresionante, movió él solo la pesada piedra que cubría el pozo, asegurándose de que las ovejas de Raquel pudieran beber agua. Pero aquello no era solo un acto de amabilidad. Era la manera de Jacob de demostrar que haría cualquier cosa por ella. Raquel quedó intrigada por ese gesto y, al escuchar a Jacob presentarse como hijo de Rebeca, hermana de Labán, vio que estaban unidos por lazos familiares. Emocionada, corrió a casa para contarle las novedades a Labán. El tío de Jacob, al saber de su llegada, lo recibió con los brazos abiertos, y ese cálido reencuentro marcó el inicio de la nueva etapa de Jacob en Harán. Pero esta llegada no era solo un encuentro entre familiares. Desde el primer instante, Jacob estaba completamente enamorado de Raquel. El amor que sentía era tan profundo que se ofreció a trabajar 7 años como pastor para Labán a cambio de casarse con ella. Y no era poca cosa. La vida de pastor era dura y llena de desafíos, pero nada de eso le importaba a Jacob. Estaba luchando por el amor de Raquel. La Biblia dice que esos 7 años pasaron como si fueran pocos días para Jacob. Tan grande era el amor y la devoción que sentía por ella. Cada día de trabajo era un paso más cerca del momento que tanto esperaba. Y cuando el tiempo acordado llegó a su fin, no pudo ocultar su ansiedad. Jacob fue hasta Labán y le dijo con el corazón lleno de emoción: «Dame a mi mujer, porque ya he cumplido el plazo para casarme con ella». Génesis 29, 21. Labán entonces organizó una gran fiesta para celebrar la boda, reuniendo a los hombres del lugar para la celebración. Pero, como nos muestra la Biblia, la historia de Jacob y Raquel estaba lejos de ser un cuento de hadas simple. Aquella tarde, que debía marcar la realización del sueño de Jacob, terminó convirtiéndose en el inicio de desafíos y giros inesperados. El camino del amor verdadero no siempre es fácil, y la travesía de Jacob y Raquel lo demuestra. Lo que ocurrió aquella noche y en los días siguientes reveló que, aunque movido por un amor tan fuerte, Jacob tendría que enfrentar muchas pruebas antes de vivir plenamente su historia con Raquel. Jacob jamás imaginó que el camino hacia Raquel sería tan desafiante. El día de la boda, el tío de Jacob, Labán, actuó con astucia. Bajo el pretexto de respetar la costumbre local, que dictaba que la hija mayor debía casarse antes que la menor, cambió a las hermanas en la ceremonia.
Durante la noche, Lea, la hermana mayor, fue llevada en lugar de Raquel, cubierta por el velo nupcial y la oscuridad. Jacob, sin darse cuenta del engaño, consumó el matrimonio. Al amanecer, la verdad salió a la luz. Jacob quedó devastado y confrontó a Labán, quien justificó su acción como algo necesario para cumplir con la tradición. Sin embargo, Labán propuso un acuerdo. Jacob podría casarse con Raquel, pero tendría que trabajar otros 7 años. Era un pedido considerable, pero el amor de Jacob por Raquel era tan grande que aceptó. Después de completar una semana de celebraciones con Lea, Jacob finalmente pudo unirse a Raquel, aunque esto marcó el inicio de una dinámica familiar complicada. Jacob ahora era esposo de Lea y Raquel, y la rivalidad entre las hermanas pronto se hizo evidente. Jacob amaba profundamente a Raquel, pero era Lea quien inicialmente tuvo hijos. Con el nacimiento de Rubén, Simeón, Leví y Judá, Lea esperaba ganarse el amor de Jacob, pero su corazón permanecía con Raquel. Cada nacimiento reforzaba la esperanza de Lea de ser valorada, mientras Raquel enfrentaba el peso de la esterilidad, que era una fuente constante de tristeza y frustración. En un momento de desesperación, Raquel imploró a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 30:1. Jacob, también frustrado, le recordó que solo Dios podía conceder ese milagro para Raquel. Sin embargo, esperar parecía imposible. Como alternativa, dio a su sierva Bila a Jacob, para que pudiera tener hijos a través de ella. De esta unión nacieron Dan y Neftalí, y por un breve momento Raquel sintió alivio al ver crecer su familia. Lea, por su parte, también dio a su sierva Zilpa a Jacob, y Gad y Aser nacieron de esta unión. La competencia entre las hermanas se intensificó, transformando cada nacimiento en un símbolo de conquista y lucha por un lugar en el corazón de Jacob. Raquel, aún movida por la esperanza de ser madre, recurrió a las mandrágoras, plantas que en la época eran consideradas un remedio para la fertilidad. Rubén, hijo de Lea, encontró algunas mandrágoras en el campo y se las llevó a su madre. Cuando Raquel vio las plantas, le pidió a Lea que las compartiera con ella. Lea, al notar cuánto deseaba Raquel las mandrágoras, hizo una propuesta inusual. A cambio de las plantas, quería pasar una noche con Jacob, quien normalmente estaría con Raquel. Este acuerdo reveló la complejidad de las emociones y relaciones dentro de la familia. Incluso con las mandrágoras, el sueño de Raquel de ser madre no se cumplió de inmediato. Su frustración era grande, pero no perdió la fe. Raquel continuó orando intensamente a Dios, esperando el día en que Él respondería a su petición. Su lucha era diaria, pero su confianza en Dios permaneció firme. Finalmente, llegó el momento tan esperado. El libro de Génesis, en el capítulo 30, versículo 22, relata este evento con palabras llenas de significado. Entonces Dios se acordó de Raquel. Él la escuchó y la hizo fecunda. Después de años de esperanza, Raquel dio a luz a un hijo y lo llamó José. Al elegir este nombre, declaró con gratitud: «Dios ha quitado de mí la humillación». El nombre José, que significa Él añade, reflejaba su profundo deseo de que Dios la bendijera con más hijos. El nacimiento de José fue un hito en la vida de Raquel. No solo fue una victoria personal, fue un símbolo de cambio en su historia y en la dinámica de la familia. Jacob, su esposo, vio en el nacimiento de José la confirmación del amor de Dios por Raquel. Este hijo, sin embargo, no sería solo importante para su madre y su padre. José se convertiría en una figura central en la historia de Israel, alcanzando un papel de liderazgo en Egipto y siendo responsable de salvar a su familia durante una gran hambruna. Incluso con la alegría del nacimiento de José, Raquel continuó soñando con otro hijo. Años después, Dios escuchó nuevamente su clamor, y Raquel quedó embarazada por segunda vez. Este nuevo momento trajo esperanza y felicidad a toda la familia. Durante este embarazo, Jacob y su caravana viajaron hacia Canaán, conforme a la instrucción de Dios, dejando atrás la tierra de Labán. Con cada paso hacia la tierra prometida, Raquel sentía que su vida estaba siendo colmada por las victorias divinas. Pero este segundo embarazo trajo desafíos inesperados. Mientras la caravana avanzaba y se acercaba a Éfrata, más tarde conocida como Belén, Raquel entró en trabajo de parto. El momento que debía ser de alegría se tornó tenso. Las condiciones de la época eran extremadamente limitadas, y las complicaciones durante el parto ponían en riesgo la vida de las madres con frecuencia. El dolor de Raquel era intenso, y rápidamente quedó claro que su situación era grave. Génesis 35, 16 al 17 describe claramente ese momento difícil. Partieron de Betel, y, cuando aún faltaba un pequeño tramo para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz con gran dificultad. La partera, al percibir la gravedad de la situación,
intentó consolarla diciendo: «No temas, pues aún tendrás este hijo». Estas palabras trajeron un breve alivio a Raquel, quien luchó valientemente para dar a luz, incluso en medio de un dolor extenuante. Raquel estaba agotada, pero decidida. A pesar de sentir que su vida se desvanecía, mantuvo la esperanza de ver el rostro de su hijo. Finalmente, el bebé nació, pero Raquel estaba exhausta y sabía que sus últimos momentos se acercaban. Su lucha y valentía en ese momento fueron un testimonio de su fe y del amor incondicional de una madre. La historia de Raquel nos recuerda que, incluso en medio de los desafíos y las dificultades, la esperanza y la fe en Dios pueden sostener nuestros pasos. En sus últimos momentos de vida, Raquel, con las pocas fuerzas que le quedaban, escogió un nombre para el hijo que acababa de nacer: Benoni, que significa hijo de mi aflicción o hijo de mi dolor. Ese nombre llevaba el peso de su despedida y el intenso sufrimiento que vivió durante el parto. Era como si quisiera que el nombre reflejara ese momento tan significativo, donde la vida y la muerte estaban tan cerca. Para Raquel, el nacimiento de Benoni fue una mezcla de alegría por una nueva vida y tristeza por su partida. Jacob, abatido por la pérdida de su amada Raquel, decidió dar al hijo un nuevo nombre, un gesto que tenía un significado profundo. Lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de la mano derecha o hijo de la felicidad. Este cambio fue una forma de transformar el peso del dolor en un símbolo de esperanza. Con esto, Jacob quiso dar al hijo no solo un nombre, sino un destino diferente, uno que reflejara el amor y la promesa futura que deseaba para el niño. Benjamín, como uno de los 12 hijos de Jacob, se convertiría en el patriarca de una de las tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Esta tribu tuvo un papel esencial en la historia del pueblo israelita. Entre las figuras más notables de esta línea estaba Saúl, el primer rey de Israel. El liderazgo de Saúl marcó un momento de transición importante, cuando Israel pasó de ser una confederación de tribus a una monarquía centralizada, situando a la tribu de Benjamín en el centro de los eventos históricos. Otro descendiente famoso fue el apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. En sus cartas, Pablo se enorgullecía de su origen, destacando su descendencia de la tribu de Benjamín, como se ve en Romanos 11:1. Él continuó con una misión de impacto y liderazgo, llevando el legado de su linaje. La muerte de Raquel fue un golpe profundo para Jacob y su familia. Marcado por el dolor, Jacob continuó el camino hacia Éfrata, que más tarde sería llamada Belén. Para honrarla, levantó una columna sobre su sepultura, un memorial simple pero lleno de significado. En Génesis 35, 19 al 20, leemos que Jacob marcó ese lugar como prueba de su amor eterno por Raquel. La columna permaneció por generaciones como símbolo de devoción y del recuerdo de Raquel en el corazón de Jacob. Incluso años después, ya en Egipto, Jacob seguía mencionando a Raquel en sus palabras a sus hijos. En Génesis 48, 7, la recuerda con cariño, mostrando que, a pesar de su ausencia física, Raquel nunca dejó de ocupar un lugar especial en su corazón. La historia de Raquel nos enseña sobre el amor, la pérdida y la fe, y cómo, incluso en medio de las dificultades, la esperanza puede transformar el futuro. Raquel falleció en la tierra de Canaán, cuando faltaba poco para llegar a Éfrata, más tarde conocida como Belén. Jacob la sepultó allí, junto al camino, y, incluso muchos años después, seguía mencionándola con nostalgia. Estas palabras revelan que Raquel nunca dejó de estar viva en sus recuerdos. Su ausencia marcó profundamente a Jacob, convirtiéndose en parte de quien era. Transfería ese amor por Raquel a sus hijos, especialmente a Benjamín, a quien cuidó con un cariño único, viendo en él una parte de su amada esposa. El favoritismo de Jacob también era evidente en José, el otro hijo de Raquel, y esto provocaba tensiones en la familia. José, por su parte, compartía sueños que aumentaban aún más el resentimiento de sus hermanos. En uno de ellos, decía que todos se inclinarían ante él. Esos sueños, sumados al amor especial que Jacob demostraba por José, fueron vistos por los hermanos como un signo de arrogancia y una amenaza a la armonía entre ellos. La situación empeoró tanto que culminó en uno de los episodios más conocidos de la Biblia: la venta de José como esclavo hacia Egipto. La columna que Jacob levantó sobre la tumba de Raquel no era solo un marcador físico, sino también un símbolo de amor eterno. Con el paso de los siglos, Raquel se convirtió en una figura representativa del duelo en Israel. El profeta Jeremías, por ejemplo, utilizó la imagen de Raquel llorando por sus hijos como símbolo del dolor de las madres israelitas por la pérdida de sus descendientes. En Jeremías 31:15, leemos: «Se escuchó una voz en Ramá, lamento y llanto amargo, Raquel llorando por sus hijos y negándose a ser consolada, porque ya no existen».
Estas palabras reflejan el amor inquebrantable y el dolor que Raquel representaba, incluso después de su muerte. La muerte de Raquel sigue rodeada de misterio. Algunos estudiosos creen que eventos de su vida pudieron contribuir a su trágico destino. Una teoría común sugiere que podría haber sido víctima de una maldición pronunciada por Jacob sin saberlo. Esto habría ocurrido cuando Raquel robó los ídolos domésticos de su padre, Labán. Cuando Labán persiguió a Jacob para recuperarlos, Jacob, sin saber de la implicación de Raquel, declaró: «Aquel con quien se hallen tus dioses, no viva». Génesis 31, 32. Para algunos, estas palabras podrían haber sellado el destino de Raquel. Independientemente de las interpretaciones, la historia de Raquel sigue siendo un ejemplo de amor, sacrificio y memoria eterna. Su vida y legado resuenan en la historia de Israel, mostrando cómo el amor verdadero y la fe pueden resistir el tiempo y las adversidades. Raquel vivió momentos de alegría y tristeza intensos, y su historia nos deja profundas lecciones. Muchos creen que estas palabras, dichas sin intención de maldad, pudieron haber tenido un impacto espiritual y contribuido indirectamente al trágico final de Raquel. Esto refleja una creencia bíblica de que las palabras, incluso pronunciadas sin plena conciencia, poseen un poder que no podemos subestimar. Otra cuestión gira en torno a los propios ídolos que Raquel escondió. Al robarlos, cometió un acto que podría considerarse deslealtad hacia el Dios de Israel. Algunos teólogos creen que esto podría interpretarse como idolatría, una transgresión grave ante Dios. Según esta visión, la muerte de Raquel durante el nacimiento de Benjamín sería una especie de consecuencia divina. La Biblia, a lo largo de su narrativa, destaca cómo Dios trata severamente la idolatría, frecuentemente asociándola a castigos. Sin embargo, no hay ningún texto que conecte directamente el robo de los ídolos con su muerte, lo que hace de esta explicación una hipótesis más que un hecho. Hay quienes ven las propias palabras de Raquel como una premonición de su destino. Cuando ella dijo: «Dame hijos o muero», expresó la desesperación de ser madre, algo que parecía esencial para su felicidad. Algunos intérpretes creen que esa frase fue una especie de profecía o incluso una maldición que se cumplió de forma trágica con el nacimiento de Benjamín. Esta idea parte de la creencia de que las palabras dichas en momentos de intensa emoción tienen un poder que va más allá de lo que imaginamos. Independientemente de la causa exacta de su muerte, la historia de Raquel nos recuerda el impacto de las elecciones, las palabras y la fe en nuestro camino. Su ardiente deseo de ser madre marcó su vida, y su ausencia dejó una profunda huella en el corazón de Jacob y de su familia. Sigue siendo una figura de devoción, amor y sacrificio, cuya memoria atraviesa generaciones. La historia de Raquel está llena de emociones, desafíos y profundas lecciones. Su vida y muerte nos muestran cómo los deseos intensos, las palabras y las elecciones pueden conectarse de maneras inesperadas. Ella obtuvo los hijos que tanto deseaba, pero el precio fue altísimo: su propia vida. Algunos ven esto como un ejemplo de cómo, en la Biblia, las palabras tienen poder, incluso para moldear el futuro. Pero, sinceramente, esta idea no es algo que una narrativa bíblica confirme directamente. Aún así, hace reflexionar sobre cómo los deseos humanos pueden ser complejos, involucrando tanto esperanza como vulnerabilidad. Es una historia que mezcla amor, sacrificio y el misterio del destino. Raquel no solo enfrentó la lucha contra la esterilidad. Para ella, ser madre era encontrar un propósito, una razón para existir. La maternidad no era solo un rol social, sino el sueño que la ayudaba a sentirse completa. Este deseo nos ayuda a entender su dolor y su perseverancia. Es casi imposible no conmoverse al imaginar a esta mujer clamando por algo que parecía inalcanzable, pero que era esencial para ella. Su fuerza para seguir buscando nos recuerda que no debemos renunciar a lo que más valoramos, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Por otro lado, la historia de Raquel también nos enseña sobre consecuencias. Sus elecciones y palabras, incluso expresadas en momentos de emoción, nos muestran cómo cada acción tiene un impacto. Dejó un legado que trasciende su vida, reflejado en su descendencia y en la formación del pueblo de Israel. Raquel sigue siendo una figura inspiradora, una mujer que nos desafía a luchar por lo que creemos, pero también a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras emociones y deseos. Esta historia es más que un relato del pasado. Es una reflexión sobre el presente. Es sobre quiénes somos, qué queremos y cómo cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, puede tener un impacto profundo en nuestro camino. Raquel nos recuerda que nuestras luchas no solo definen quiénes somos, sino también el legado que dejamos. La historia de Raquel nos enseña una poderosa lección sobre el impacto de las palabras y el poder que tienen, especialmente cuando se pronuncian en momentos de gran emoción. Cuando Raquel dijo: «Dame hijos o muero»,
Tal vez no comprendió el peso de esas palabras, pero estas terminaron convirtiéndose en una especie de profecía. Deseaba tanto ser madre que, en medio de su angustia, no se dio cuenta de que estaba poniendo en riesgo su propia vida. Esta parte de su historia nos hace reflexionar sobre cómo, muchas veces, nuestras palabras, dichas en el calor del momento, pueden tener consecuencias mucho mayores de lo que imaginamos. Raquel, en su dolor, nos recuerda que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, especialmente en momentos de frustración y sufrimiento. Las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir, pero también pueden destruir. Cuando pensamos en la vida de Raquel, vemos cuánto enfrentó promesas y desafíos, y cómo, incluso sin entender todos los propósitos de su vida, siguió luchando. No vivió para ver los frutos de sus hijos, pero el impacto de ellos, a través de José y Benjamín, cambió la historia de Israel. Esto nos enseña que, incluso en nuestras dificultades, hay un propósito mayor, algo que Dios está trazando, muchas veces sin que lo percibamos, en cada pequeño detalle. La muerte de Raquel, envuelta en misterio y dolor, también trae una lección sobre la importancia de aceptar la vida tal como es, y sobre el amor que, incluso tras la pérdida, no desaparece. Cuando Jacob perdió a Raquel, levantó un memorial en el lugar donde fue sepultada, como símbolo de su amor eterno. Este gesto nos enseña la importancia de honrar a las personas que amamos, de mantener sus recuerdos vivos en nuestros corazones. El amor verdadero, como vemos en la historia de Jacob y Raquel, es algo que permanece, algo que ni siquiera la muerte puede borrar. Esa columna erigida sobre la tumba de Raquel nos recuerda valorar el amor mientras aún está presente y mantener vivo el recuerdo de aquellos que han sido importantes para nosotros. Raquel, con todo lo que vivió, nos inspira a vivir con propósito. Nos muestra que, incluso cuando enfrentamos luchas, cada uno de nosotros tiene un papel importante en esta jornada de la vida. Nuestro sufrimiento, nuestras elecciones, incluso las palabras que pronunciamos, tienen un significado mayor a los ojos de Dios. Raquel nos enseña que, incluso en nuestras debilidades y momentos de desesperación, podemos dejar un legado de fe, amor y esperanza que trasciende generaciones. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees en alguna de las teorías sobre Raquel o consideras que todo forma parte de un plan mayor de Dios? Deja tu opinión en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.